Si alguien está disparando a otra persona, tú no puedes decir, no hay violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos incluso es un trato discriminatorio a una persona por su opción sexual, por ejemplo. Así Bienvenido, Daniel, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás. Y en realidad saludo tu informe porque comienza con lo positivo y sobre todo dentro de este contexto de polarización rescata una oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder cambiar nuestro país. Este conflicto es porque vivimos en un país polarizado y tú lo has dicho muy bien. Es un país donde la mayoría es pobre. Es un país donde el 70% de las personas se sienten discriminadas. Es un país donde más del 70% están en la informalidad y jóvenes, casi 80%, viven en la informalidad y muchos en situación de esclavitud, como los chicos que murieron en las Malvinas, encerrados en container. Es un país donde solo el 25% de jóvenes acceden a la educación superior, universitaria y no universitaria. Ese es el país. Entonces, un país sin educación, un país en el abandono, genera pues una población con alta expectativa y también con alto resentimiento. Un país que siente que el Estado no le llega. Y entonces, cuando llega un presidente como Pedro Castillo, lo que hace es polarizar entre pobres y ricos, porque sabe que los pobres son más que los ricos. Entre cholos y blancos, porque sabe que los cholos son más. Y entonces genera una esperanza de que los pobres ya dejarán de ser pobres. Y entonces tiene seguidores, porque aquí hay otro componente más, que es que cuando más del 75% o el 75% de jóvenes no acceden a la educación superior, entonces se vuelven vulnerables. Vulnerables por pobreza, vulnerables por pobreza extrema y vulnerables también porque fácilmente se puede calar en ellos porque se instala una cultura oral donde solo repiten los que escuchan porque no leen. Repiten lo que escuchan, no leen. Entonces, cualquier cosa que se pueda decir, ellos lo van a repetir. Eso es lo que está pasando en el Perú y eso es lo que, claro, que recoge pero el informe. Daniel, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Si tú tienes un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mi interpretación, si fuera verdadera la teoría esa de que esto lo maneja unos zurdos, caviares, o sea, se han podido dedicar a darle con fierro y a responsabilizar a Dina Boluarte y a decirle asesina, genocida. No lo han hecho. Sí. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque yo lo que interpreto de este informe es la voluntad de ayudarnos a salir del entrampamiento en el que estamos. Yo también quiero ver la parte positiva, Nicolás, de este informe. Lo positivo es que, por ejemplo, nos reconoce como Estado que respetamos las reglas nacionales y supranacionales, que le hemos invitado a ellos para que vengan hasta en 2 oportunidades, en diciembre y en enero, para que puedan observar todo lo que quieran. Le hemos entregado toda la documentación que ellos han requerido y más. Entonces, en ese sentido nos reconoce como un Estado democrático, pero no solamente eso, sino que también reconoce que aquí en el Perú ha habido un golpe de Estado, que aquí en el Perú Pedro Castillo, fuera de la Constitución, intentó cerrar el Congreso, controlar el Poder Judicial, controlar el Ministerio Público y gobernar mediante decreto supremo. Lo dice literalmente el informe. Exacto, y con decreto ley, perdón, como gobiernan los dictadores. Los dictadores, ¿por qué gobiernan con decreto ley? Velasco, Fujimori, porque justamente no tienen Congreso. Entonces no hay quien se encargue del Poder Legislativo donde salen las leyes. Y como no tienen de dónde sacar las leyes, ellos mismos dan las leyes. Y esa ley se llama decreto ley. Y así quería gobernar. Y dice y reconoce también la reacción de las instituciones democráticas en el Perú, que rápidamente Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, resolvieron este problema instalando, y dice la Comisión, regresando al Estado democrático, a la constitucionalidad, instalando nuevamente y terminando con la ruptura constitucional, instalando a Dina Boluarte como presidenta. Eso es lo que dice. Entonces, pero también dice, y nos ha dicho a nosotros los peruanos, aun cuando son temas que lo conocemos, pero siempre es bueno, a veces le hacemos más caso cuando nos dicen de afuera, y nos dicen que sobre la base de toda esta violencia que se ha instalado en el Perú, de esta polarización,
de este conflicto entre limeños y provincianos y también de repente entre mismos limeños, porque como todos sabemos, en Lima se han instalado dos mundos, los mundos de los que más o menos han resuelto sus problemas y sus servicios y el mundo mayoritario donde todavía están luchando para resolver sus accesos a la educación y a servicios públicos. El mundo de la sobrevivencia cotidiana que la pandemia puso en evidencia, ¿no? Exacto. Entonces, eso hay. Y eso tiene un origen. Y eso es lo que tenemos que resolver, porque yo siempre, y lo digo, Nicolás, lo que ha pasado en el Perú, esta violencia, son consecuencias. Y lo que tenemos que analizar en realidad y resolver son las causas. Mientras tengamos esa realidad, esa población mayoritariamente que siente que el Estado no le llega, vamos a estar en manos nuevamente de personas que tienen un discurso antisistema. Claro, pues Daniel, pero si tu reacción cuando hay, como ocurrió, una victoria electoral como la de Pedro Castillo, no es reflexionar sobre qué diablos está pasando en tu país y le atribuyes ese resultado a una conspiración castrochavista y a fraudes electoral y no te pones a pensar que en tu país está pasando algo que no está bien y que hay que corregir. Eso es un error. Es un error. Lo que tenemos que entender, y eso es justamente no entender lo que pasa en el país. Y en el país corremos el riesgo de que se pueda instalar nuevamente en algún momento un gobierno antisistema. Porque si el sistema no resuelve los problemas de las personas, si el sistema no resuelve el problema de pobreza extrema, de acceso a la educación, entonces el discurso antisistema prima y va a llegar con facilidad. Y entonces se puede instalar fácilmente nuevamente un gobierno antisistema que lo que va a hacer es destruir. Mire, te digo un dato. La pobreza ha caído, ¿sabes? La pobreza ha caído en el 2022, ¿no? Se ha elevado. Y entre los componentes de por qué se eleva la pobreza es porque hemos vivido convulsión social. Hemos estado viviendo lo que tú has dicho, un cambio de gobiernos, en 7 años 6 gobiernos, 3 congresos, ¿no? Todo eso ha generado una inestabilidad porque el producto, la producción de un país se mide por inversión privada y también por inversión pública. Cuando el Estado se paraliza, se confunde, entra en riesgos, hay demasiada rotación de ministros, de presidentes, se paraliza. Y entonces eso impacta ¿en qué? En producción. Y cuando cae el PBI, automáticamente cae empleo. Claro, y automáticamente se levanta por eso, pero el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente habla de todo esto que tú estás hablando, ¿no? Sino reconoce la constitucionalidad del gobierno de Dina Boluarte, lo cual en el contexto internacional hoy tiene un enorme valor, porque hay quienes cuestionan la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. Sí. Y incluso pretenden, como Andrés Manuel López Obrador, reconocer a Pedro Castillo. Acá se acaba la discusión sobre ese tema. Incluso el representante de México ha tenido frases muy buenas. Creo que es el comisionado Hernández, que ha dicho que en el Perú hay un sistema democrático fuerte. Cuando hacen mención a que el Ministerio Público es una institución que emana de una autoridad autónoma como es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que hay que ver lo positivo y me alegra mucho, Nicolás, porque he estado viendo a entrevistas donde casi todas las entrevistas nos hemos pasado viendo las cosas negativas sin darnos cuenta que esto también tiene cosas positivas que nos puede invitar a una gran reflexión nacional y que nos puede invitar a un diálogo que puede hacer que cambie el país. Porque si es que no aprendemos, mi profesor Valdés Flores decía, aprender significa cambiar. Si es que no cambiamos, si no aprendemos y no cambiamos, la historia se va a repetir y nuevamente estaremos quejándonos en lo mismo. Ya, pero yo creo que esto tendría que llevar a reflexionar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pedro Castillo hace un golpe de Estado y Dina Boluarte es la presidenta constitucional que correspondía y para ello requería del apoyo del Congreso, pero no necesitaba entregarse a los brazos. O sea, si algo debió ocurrir al día siguiente de que Pedro Castillo fue electo presidente, es la constitución de un gobierno de unidad nacional porque éramos un país profundamente dividido y que debía hacerse un gabinete
donde tú tuvieras los técnicos capaces de conjugar el crecimiento económico positivo que te traía, digamos, el fujimorismo, con la necesidad de hacer todos los correctivos para que los beneficios de ese crecimiento le alcanzaran a la gente en un Estado eficiente y sin corrupción. Esa era la tarea. Y en vez de eso entramos en una batalla campal por vacancias, cierres de Congreso, confrontación infernal que nos ha llevado a donde estamos. Pero Dina Boluarte también tuvo esa oportunidad, Daniel. O sea, el día que ella entra, lo que tenía que hacer era un gobierno de unidad nacional, no era un gobierno con los que perdieron las elecciones. Yo creo que la presidenta Dina Boluarte tiene la oportunidad. Yo creo que ella está intentando conformar un gran gabinete. Exitosa. Y yo puedo decirte que ahora que conozco a los ministros, veo su gran esfuerzo, ¿no? por tratar de cambiar las cosas en nuestro país, y eso es bueno. Y también, ahora que despacho con la presidenta, yo veo su gran voluntad de querer cambiar también las cosas en el país. Lo que pasa es que no es fácil gobernar en un país polarizado. Esto mismo, este informe de la Comisión, como habrás visto, también tiene una interpretación polarizada. Hay quienes señalan que esto hay que tirarlo a la basura, que hay que rechazarlo completamente, pero hay quienes también señalan de que ha sido muy tibio todavía. Debería haber dicho de que el Ejecutivo ha dispuesto las masacres y todo lo demás. No lo dice. No lo dice, no lo dice. Entonces, en esos extremos se maneja esto. Como todas las cosas en nuestro país, lo que necesitamos, Nicolás, es serenidad, tranquilidad, equilibrio y mucha honestidad para entender las cosas. No mirar las cosas de nuestro partido, de nuestra oposición, sino tratar de ponernos en lugar de los demás también. Y ser lo más reflexivo y lo más honesto posible para ver cómo hacemos para cambiar este país. Y desde donde estamos, trabajar. Yo creo que, como lo has dicho tú, para mí es una gran oportunidad. No hay que verlo ni como malo ni como bueno, como una gran oportunidad para reflexionar respecto a lo que tenemos que hacer en nuestro país. Nosotros aquí entre peruanos lo hemos conversado muchas veces y hemos hablado de estos problemas, pero ahora que ha venido una comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos dice lo que ya sabíamos, quizás sirva para que podamos resolver los problemas estructurales, Nicolás. El Perú tiene problemas estructurales y tenemos que resolver esos problemas Claro, porque, estructurales. por ejemplo, el informe llama la atención también sobre algo que la gente no quiere reconocer, que es la discriminación y el racismo. Y es verdad. Claro. Es verdad. O sea, están protestando eso, no sé si decirlo, lo voy a decir, ¿ya? Con todas las consecuencias que me va a traer. Yo he escuchado por ahí a un amigo de la comunidad judía prácticamente reclamar que a los puneños habría que tratarlos como los nazis trataron a los judíos. Y he escuchado por ahí a un amigo de origen árabe, poco menos que reclamar que traten a los puneños como los tratan y ellos se quejan en Israel en este momento. Sí. O sea, es que es una cosa de locos lo que está pasando, y el contenido de esto es un profundo racismo y desprecio. O sea, ha muerto demasiada gente y es como que el valor de esas vidas es menor para alguna gente en Lima. Esa es una buena Porque reflexión. son cholos. Sí, es buena reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que en el Perú hay discriminación, hay racismo, hay choleo. 7 de cada 10 personas han declarado que han sufrido o sufren discriminación. Entre nosotros, los que estamos aquí, hemos sufrido discriminación, bullying, ¿no? Entonces, y todos los peruanos, todos, absolutamente todos los peruanos, merecen ser tratados con dignidad y con respeto. Pero eso tenemos que construir, como dice también la Comisión, y que nadie lo habla, con reformas pedagógicas desde los colegios, ¿no? Eso lo dice. Y entonces tenemos que ir, y eso es lo que quiero hacer yo, ir a los colegios, desde el colegio, desde el plan de estudio, enseñar a los niños a respetarnos entre nosotros. Porque lo más grave, Nicolás, es que a veces el choleo es entre nosotros mismos. Nos discriminamos entre provincianos que vinieron antes a Lima y discriminan a los provincianos que vienen después.
¿no? Y eso es muy grave. Ahora, fíjate que una de las principales, la conclusión número 1 y la recomendación número 1 de este informe es el tema del diálogo. Sí. En el Perú tienen que encontrar los caminos para el diálogo. Y no se refiere al diálogo solamente con los protestantes, ¿ah? Es decir, no entre el gobierno y la gente que ha estado o está protestando o está descontenta, sino el diálogo entre todos, el diálogo horizontal. Ahora, tenemos que ir a la pausa, Daniel. Yo quisiera regresar para hablar de la parte más cruda del informe, de la que se refiere a por qué murió la gente que murió en diciembre y enero, y de cuáles son los hallazgos y las conclusiones que la comisión ha encontrado, que nos tienen que obligar también a una reflexión. Perfecto. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con Daniel Maurate. Está con nosotros Daniel Maurate, ministro de Justicia, y estamos conversando sobre el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales que fue emitido antes de ayer por la noche por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha generado una enorme controversia, sobre todo por lo que vamos a hablar ahora. Es decir, lo que dice la comisión es que ha habido violaciones a los derechos humanos, que ha habido situaciones como las de Ayacucho que podrían definirse como masacre, ha habido ejecuciones extrajudiciales y ha habido, según la comisión, se ha podido acreditar el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza para enfrentar las manifestaciones. Bien. Eso es muy duro. Sí. Ahora, no dice, y también es importante anotarlo, esto fue una política ordenada desde el gobierno. No lo dice, es lo que yo creía que van a hacer. Es más, es lo que yo pienso, mi querido Daniel, sí. Que nada de esto hubiera ocurrido si no la gente que estaba en el campo no se hubiera sentido respaldado por ese mensaje. Pero en fin, es mi opinión, sí, que en este caso importa poco. Sí. A ver, yo creo que hay que precisar, número 1, desde el Ejecutivo no se ha dispuesto vulneración de derechos humanos. Exitosa. Eso que quede claro, y eso no está en el informe de la comisión, en ninguna línea, número 1. Número 2, hay la percepción y la insinuación de que desde el Ejecutivo se habría implementado una política de discriminación etnorracial. Eso también hay que aclararlo bien. Desde el Ejecutivo, de ninguna manera se puede haber implementado una violación o discriminación étnico-racial, porque además nuestra presidenta es provinciana y además para estos días ha convocado a un ministro como yo, que soy acollino, netamente indígena, o sea, no podría haber discriminación. Además, eso no ha sucedido y hay que ser muy enfático en eso. Ahora, lo que ha pasado, lo que ha señalado la comisión es de que en condicional podría haber ejecuciones extrajudiciales y masacres. Esos extremos han sido rechazados por lo siguiente. Primero, porque esas dos figuras jurídicas no existen en nuestro país. Porque además la comisión ayer ha precisado de que la comisión no tipifica delitos, ¿no? Y ha dicho que la tipificación le corresponde a las autoridades locales. Entonces, ahí, por eso yo digo, yo creo que la intención de la comisión es buena, pero hay algunas inconsistencias, porque como contradicciones que no están muy claras, y entonces se rechaza eso. ¿Y por qué más se rechaza? Porque una ejecución extrajudicial, por ejemplo, si bien no está definido en nuestra legislación, ¿no?, como delito de ejecución extrajudicial, se entiende por que alguien somete a una persona y en vez de ponerlo a disposición del juez para que el juez sentencie, y en países donde hay pena de muerte lo ejecuten, ¿no?, esta autoridad o esta persona decide ejecutar una sentencia a él, sin juez, extrajudicialmente, y decide la vida de esa persona. Eso tampoco no ha habido. No ha habido. Pero entonces, caso. ¿cómo se explica el hecho de que haya muerto gente que se dice que habían participado? Porque incluso las muertes en la mayor parte ocurren luego del intento de la toma del aeropuerto, en el caso de Juliaca, y donde estoy tratando de dramatizar un poco. Mira, ese, la chompa roja, ese no era el que está tirando piedra, ya ¡pum!, balazo en la cabeza.
¿Eso cómo se llama, Daniel? Claro, eso es lo que... O sea, ese señor de la camisa roja que estaba tirando piedras, va, lo captura, lo mete preso, lo enjuicia, lo sentencia, lo mete 15 años en la cárcel. Pero no le metes un balazo en la cabeza. ¿Qué dice la comisión respecto a esas conductas? Lo que dice la comisión respecto a esas conductas es que debe investigarse. Y nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros estamos de acuerdo en eso con la comisión. Debe investigarse. Pero ¿qué más ha dicho la comisión? Es que ellos confían en las autoridades peruanas y confían en la fiscalía. Y lo han dicho de una manera muy fuerte. Dice, porque han detectado fuerte institucionalidad democrática, dicen ellos. Porque ellos han hecho seguimiento a cómo se eligen los jueces y a cómo se eligen los fiscales. Y han visto de que en el Perú no lo elige una autoridad política, como el Congreso o como el Poder Ejecutivo, como en otros lugares, sino lo elige una autoridad completamente autónoma y en consecuencia está garantizada la autonomía del Ministerio Público para la investigación. Y ellos señalan, y lo han dicho también en conferencia de prensa, de que ellos sienten que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática y confían en que la Fiscalía, como confiamos nosotros también, va a resolver, va a investigar y va a individualizar las responsabilidades y, por supuesto, el Poder Judicial tendrá que sancionar esas conductas. Claro, ahora, eso está claro. Sin embargo, vayamos primero al contexto, ¿no es cierto?, en que se producen las muertes. Cuando tú das el mensaje, porque es muy importante esto, ¿cómo defines el escenario de lo que estás enfrentando? Si tú dices lo que estamos enfrentando, y ahí viene el problema del terruqueo, es a unos terrucos que están levantando a la gente para quemar locales, tomar aeropuertos, subvertir el orden, y que encima hay infiltrados venezolanos y están armados y están usando dinero de organizaciones ilegales que quieren poner al país en vilo. Conclusión, anda y mete bala. Esa es la conclusión. O sea, es como que estás justificando. O sea, es cierto, no lo ha dicho nadie del gobierno, pero acá en el mismo sitio donde tú estás sentado, un vocero, una persona de ultraderecha, diría yo, me dijo, esos muertos están bien muertos. Está bien. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque él cree firmemente que lo que nos amenazaba era una insurgencia comunista que quería tomar el poder en el Perú. Sí, su opinión. Por la vía violenta. Es su opinión. Pero desde el Ejecutivo, Nicolás, no ha habido una orden, una disposición a vulneración de derechos humanos. Y eso está muy claro. Lo que sí es que siempre ha habido una diferenciación entre los que pacíficamente se movilizan y manifiestan y protestan, ¿no? El respeto a las movilizaciones y al derecho de juntarse para reclamar algo. Exitosa. Eso es correcto. Y diferenciarlo de aquellas personas que han decidido alterar la propiedad privada o afectar también violentamente a policías o afectar violentamente a la propiedad privada. Que hay que separarlos, porque cuando lo mezclamos, ahí hay un gran problema. Y aprovecho del terruqueo. Desde el Ejecutivo no ha habido, por lo menos en lo que hemos conversado y en lo que hemos analizado, una expresión de terruqueo. Lo que dice el informe de la Comisión, Nicolás, es que en el debate público se han establecido frases discriminatorias en el debate público, en redes, en la calle, en los medios de comunicación, de terruqueo, choleo, ¿no? Una serie de frases racistas, ¿no? Que claro, es verdad también, pero eso está en el debate público. Pero desde el Ejecutivo no se ha instalado una comunicación discriminatoria por cuestiones étnico-raciales o una disposición mayor. Bueno, pero, o sea, yo a lo que voy es a lo siguiente. Si tú haces un diagnóstico de qué es lo que estás enfrentando, las conclusiones van a caer por sí mismas, ¿no es cierto? Entonces, si tú defines lo que tienes al frente como una amenaza terrorista y pones a las Fuerzas Armadas como se les puso en Ayacucho, ¿qué van a hacer los miembros de las Fuerzas Armadas ante lo que les han dicho es una amenaza terrorista? Meter bala.
Entonces, ¿quiénes son los culpables de los muertes en Ayacucho? ¿Los soldados que dispararon o quienes crearon el contexto? O sea, no le vas a... O sea, a mí no me parecería correcto que una vez más los miembros de las Fuerzas Armadas e incluso de la policía paguen individualmente por decisiones que en todo caso no son solo suyas. No fueron ellos los que decidieron disparar y ahí se produjo lo que podría definirse como una ejecución extrajudicial o como un uso abusivo y excesivo y desproporcionado de la fuerza. No, él se sintió para hacer eso respaldado por un discurso. Entonces, o sea, por eso es que el Ministerio Público ha hecho la investigación que llega hasta la propia presidenta Dina Boluarte. Eso hay que aclararlo, ¿no? Eso creo que ya se ha reiterado que desde el Ejecutivo, y yo lo estoy reiterando muchas veces, que desde el Ejecutivo no había una disposición para vulnerar derechos humanos, de ninguna manera. Ahora, lo que sí ha establecido la Comisión y lo que sí debe pasar es que se haga una investigación respecto a lo que ha pasado ahí, ¿no? Y será Fiscalía que determinará, por ejemplo, si haya habido un acto de terrorismo o no, si ha habido un acto ilegal de parte. ¿Qué responsabilidad les cae a los que deciden ir a tomar un aeropuerto y qué responsabilidad les cae a los que van y reprimen eso? Si la represión es dentro del marco legal, no hay ningún problema. Si es que la represión ha excedido el marco legal, entonces Fiscalía determinará la responsabilidad de quienes excedieron el marco legal. Porque el problema es que sea como, digamos, normalizado. Si tú intentas tomar un aeropuerto, entonces yo te meto bala. Y no tiene que ser así. Si tú intentas tomar un aeropuerto, yo te identifico, te capturo, te proceso y te sentencio, porque estás cometiendo un delito muy grave. En términos generales, estoy de acuerdo contigo. Claro, así debe ser. O sea, no es que porque alguien va a un aeropuerto hay que meterle bala, ¿no? Por eso es necesario una investigación para ver si alguien ahí hizo el uso fuera de la ley de las armas, porque el uso de las armas también está regulado. Nosotros ya tenemos regulación y la Comisión ha reconocido que nosotros tenemos regulación establecida para uso de armas. Entonces, si alguien usó las armas dentro de la ley, bien, pero si alguien usó las armas fuera de la ley, esa es la investigación que tiene que hacer Fiscalía para determinar quién o quiénes hicieron uso de las armas fuera del marco de la ley y obviamente habrá la sanción correspondiente. Ahora, ayer, Daniel, tú diste declaraciones que aparentemente no han sido del agrado de tu primer ministro, don Alberto Tarola, que ha dicho el ministro de Justicia tendrá que aclarar su versión. Cuando te has referido al caso de Víctor Santisteban, fallecido en Lima, ¿no es cierto? Sí. Y donde hay todo digamos, ya sobre eso ya no debería haber discusión. Evidentemente que ahí ¿no? Vamos a aclararlo. Te aclaro a ti y también para todos. Y para Alberto. Si el primer ministro ha reclamado declaración, aprovecho para aclarar también para nuestro premier. Mira, en una situación como que hemos vivido, claro que yo lo que he señalado es, si tú estás viendo que alguien está disparando, pues no vas a decir que hay una violación de derechos humanos. Lo hay. Mira, si hay una ambulancia que está llevando a un niño para que sea curado y no dejas pasar y se muere ese niño, estás violando derechos humanos. Por supuesto. Entonces, hay casos particulares donde se han producido ese tipo de cosas. Por protestantes también, que han ocasionado la muerte de 4 personas, ¿no? Y que no dejaban pasar a la ambulancia para atender humanamente a las personas. Ese tipo de cosas tienen que investigarse y determinar responsabilidades. Lo que yo he dicho, y hay que precisarlo y enfatizarlo porque a veces se saca de contexto, es que desde el Ejecutivo no ha habido una disposición para violar derechos humanos. Eso debe de quedar claro y eso creo que necesitaba aclaración. Lo que sí no podemos negar, Nicolás, que si la ambulancia va a pasar para llevar a una persona para salvarle la vida y tú le dices no quiero que pases y que se muera esa persona... Quienes han perpetrado ese acto son responsables evidentemente de ese un delito contra la vida. Pero acá estamos hablando del tema
no de la acción de los protestantes, ni del asesinato del suboficial Sonco, ¿no? Al que algunos dicen la comisión no le da la importancia que debería tener. En realidad la gente no entiende que el objeto de la intervención de organismos como la comisión es evaluar el comportamiento de los estados, ¿no es cierto? No de, en Así fin. es. Pero tú te has referido a la muerte de un manifestante. ¿Por qué? Y eso es lo que parece, es decir, porque tú puedes decir ya tu discurso, el gobierno no tuvo una política de violación de derechos humanos. Exacto. Pero eso no significa que no hayan ocurrido violaciones a los derechos humanos en la disolución de las protestas o en el enfrentamiento a las protestas. Ejemplos. En el caso de los protestantes, hay un video que me enseña el periodista, como podíamos verlo, y donde se ve, y yo le digo, hay una percepción de que ahí podría haber una violación de derechos humanos, por supuesto. No, es que si alguien está disparando a otra persona, tú no puedes decir, no hay violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos incluso es un trato discriminatorio a una persona por su opción sexual, por ejemplo. Exitosa. Afectar la dignidad y el honor de la persona es vulnerar también tu derecho humano. O sea, los seres humanos tenemos derechos que no deben ser vulnerados. Cuando se viola el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad también es un derecho humano. Entonces, dentro de todo esto hay, por supuesto, que hay que establecer individualmente la responsabilidad de esas personas que han vulnerado el derecho de otras personas, el derecho humano de otras personas. Y eso tiene que investigarse. Lo que yo sí tengo que señalar enfáticamente y repetirlo es que desde el Ejecutivo no se ha dispuesto una política de violación de derechos humanos. Eso es lo que tiene que estar claro y además eso, por ejemplo, si hubiese sido recogido por la comisión y no se ha recogido, ¿no? La comisión ha dicho de que no individualiza responsabilidades, la comisión ha dicho de que no tipifica delitos y la comisión ha dicho que en el Perú está instalado una fuerte institucionalidad democrática donde hay una institución como el Ministerio Público que tiene que investigar, donde hay un Poder Judicial autónomo que tiene que sancionar a los responsables de los delitos y de la violación de derechos humanos que pudieran haber en casos específicos. Ahora, el problema, yo siempre recuerdo este caso porque me parece emblemático. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde hubo protestas estudiantiles en Cusco y a raíz de estas protestas murió un estudiante por un exceso, por una respuesta desproporcionada, digamos, por parte de la policía que terminó con la muerte de este estudiante. José María de la Jara y Ureta, que era ministro de Gobierno Interior, renunció el mismo día. Y renunció sin tener, él no ordenó que mataran al estudiante, él no ordenó que se cometieran excesos en controlar las manifestaciones estudiantiles que en esa época estaban, sobre todo en el Cusco, muy potentes. Pero él se sintió responsable político por esa muerte y por eso renunció. Y marcó como una, digamos, ética de la conducta del funcionario que es responsable de un sector. Lo que llama la atención es que en el Perú han muerto en total, es decir, no solo me refiero ahora a las personas que murieron por acción directa de las Fuerzas Armadas y policiales, sino que murieron personas a raíz de los bloqueos que no son atribuibles evidentemente al gobierno, y menos aún la muerte del suboficial Sonco, pero nadie es responsable políticamente de esas muertes. Mira, la responsabilidad y mira, te voy a marcar una diferencia. Tú mide la presencia de Chávez Cresta y cuenta cuántos muertos hay por parte de las Fuerzas Armadas de que entró Chávez Cresta. ¿Sabes cuántos hay? Ninguno. O sea que sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Bueno, aprovecho para saludar también al ministro, que lo veo gran ministro. En realidad he conocido personas en el gabinete, la verdad, muy, muy buenas y ojalá que puedan continuar aportando fuertemente en el país. Ahora, el tema de la responsabilidad política es muy subjetivo y cada uno sabe si siente o no que es responsable político. Y cada uno toma su decisión, porque es subjetivo. Ahora,
¿Qué va a pasar a raíz de esto? Ustedes se han sentado, o sea, hubo Consejo de Ministros, ayer está Sí. Alberto Tarola aislado claro. por COVID, pero tuvieron Consejo claro de que Ministros. sí, claro. Y han hecho ya un balance, por lo menos preliminar del informe, supuesto. porque tiene 111 páginas. ¿no? Hemos hecho una evaluación preliminar y hemos visto las cosas positivas y queremos nosotros resaltar las cosas positivas, como la que hemos hablado al inicio de la entrevista. Hay cosas que también no son correctas. Exitosa. Y hay también, sobre todo, una gran oportunidad, y eso lo ha dicho la presidenta también, de poder iniciar un diálogo, una reflexión, que ya tiene que profundizarse porque dentro del Ejecutivo los sectores se han informado, en realidad, muchos trabajos que están haciendo en función también de la protección de derechos humanos. La ministra de la Salud, por ejemplo, enorme trabajo para atender lo más que pueda a la población vulnerable en su salud, cáncer y otras, ¿no? Los diferentes ministros han informado de lo que están haciendo desde su sector para también cautelar y proteger los derechos humanos. Eso ha sido el tono de la conversación en el gabinete. Y yo creo que todos en realidad finalmente vemos esto como una gran oportunidad para mejorar nuestro país y ojalá que todos nos comprometamos. Y ojalá que esta indicación de polarización, de discriminación en el Perú, hecha por la Comisión, termine. Ojalá que el Perú sea menos polarizado, aunque yo siento que continúa polarizado, ¿no? No sé si podemos hacer un llamado. ¿A quién podemos hacer el llamado? A los medios de comunicación, a los organismos gubernamentales, no gubernamentales, a los maestros universitarios, a los estudiantes en general, a todos, de que empecemos a ver cómo construimos un país menos polarizado, porque tal como estamos, difícilmente vamos a poder resolver. Yo ahora he asumido este ministerio, hasta ahora tengo actividades para justamente luchar contra la discriminación. Mañana tenía que ir a provincias a hacer las campañas en los colegios contra la discriminación. Pero no puedo todavía trabajar porque estoy un poco dando explicaciones y eso no es bueno porque el ministro debe concentrarse 100% en hacer gestión. Porque yo he venido con la ilusión de hacer gestión. He venido con la ilusión de ayudar y contribuir a cambiar mi país para que sea un país más inclusivo. Pero esta polarización a veces no permite. Ahora, hay un tema que no quiero dejar de tratar, Daniel, que es el de Sergio Tarache. Ya el Poder Judicial ha declarado procedente la extradición, felizmente, ¿no? Hubo todo un pequeño ahí tropezón porque la audiencia que debía realizarse no se presentó ni el abogado de Tarache ni el Ministerio Público, pero el Ministerio Público envió un documento, entonces se temía que por estas dificultades técnicas, pero no, ha procedido, pero eso está en manos de ustedes. Sí, mira, o sea, en este momento todo, ya les llegó a ustedes la notificación del Poder Judicial. Eso, por ejemplo, es algo que debemos rescatar. O sea, no todo en el país es malo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas buenas. Y en este caso, por ejemplo, la reacción de las instituciones en el Perú han sido rápidas. Yo quiero saludar al Poder Judicial, que rápidamente programó audiencia, rápidamente resolvió. Entiendo que hoy día debe estar llegando al ministerio. Yo ya tengo instalado el equipo, que apenas llega, se tramite rápidamente la resolución suprema, se hagan los informes para la comisión, que hay una comisión ahí entre Minjus y Cancillería, y yo debo estar metiendo en la próxima sesión de consejo, que es el miércoles, y el miércoles 10 me he puesto como objetivo sacar ya esa resolución suprema. Es una resolución suprema la que solicita formalmente al gobierno de Colombia la entrega de... Sí, y obviamente en Colombia hay un procedimiento interno también, ¿no? Entre las autoridades judiciales, Ministerio Público y Ejecutivo de Colombia. Y yo apenas envíe ese documento, este expediente a Colombia, voy a comunicarme con el ministro de Justicia de Colombia para pedirle igual celeridad. Tenemos plazo, lamentablemente el plazo es corto, o sea, tiene que ser todo dentro de 90 días porque la prisión preventiva que tiene este señor o este sujeto es de 90 días. Si no terminamos dentro de este plazo, él podría quedar libre. Ahora, Rosario Sacieta decía ayer, porque ella ha estado también en contacto con las autoridades colombianas,
que esto podía hacerse el 20 si se cumplen los plazos rápidamente. Sí. Que ya, o sea, lo más importante ya está resuelto, que es la voluntad de las autoridades colombianas de que apenas les llegue la solicitud de extradición, procesarla, ¿no? No, mira, yo creo que hay que saludar aquí la actividad, el comportamiento de Rosario Zazieta, la doctora, su interés. Se ha ido a Colombia, está ahí molestando en el despacho y llamando, presencia física. Y bueno, yo creo que el resultado de esto también se debe mucho al trabajo que está haciendo Rosario Zazieta. Así que hay que saludar las cosas buenas en nuestro querido país. Ahora, el tema de la expulsión de venezolanos en situación irregular. Alberto Taro lo ha anunciado que el gobierno expulsaría 400.000 venezolanos, pero ¿cómo va a ser esto? Porque eso termina siendo un mensaje contradictorio. Primero les dijimos vengan con los brazos abiertos sin ninguna restricción, ¿no es cierto? Luego ha venido el que vamos a hacer un proceso de inscripción y que va a durar 6 meses y el que a los 6 meses no esté registrado para afuera, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuál es la decisión que tiene el gobierno sobre esto? Mira, la decisión ahí es que hay venezolanos que ya están en el Perú instalados, se les está dando una amnistía para que puedan regularizar su situación y puedan incorporarse en el mercado laboral también, porque hay que ver también el lado humano, ¿no? Luego también se ha emitido una norma para formalizar o regularizar la situación de los migrantes que no están regularizados. Pero también hemos visto que últimamente hay una crisis dentro de la frontera. ¡Exitosa! Que está ingresando mucha gente de manera irregular, y sobre eso es lo que el Premier está señalando la expulsión, ¿no? Ahora, la expulsión, de hecho, que va a ser dentro del marco legal y obviamente cautelando el debido procedimiento, y es la forma como se va a hacer. De acuerdo. Ahora, está tensa la situación con Otárola, ¿no? ¿O no? No, yo no siento... O sea, la gente no está acostumbrada a que un ministro diga una cosa y el otro otra, así sea el Premier. No. Yo creo que estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que creo que lo que hay que precisar, y creo que es la posición que tengo con el Premier en conjunto, es que desde el Ejecutivo no ha habido una disposición de vulneración de derechos humanos. Lo que quizás falta precisar que hay casos específicos no atribuibles al Ejecutivo donde se han habido violación de derechos humanos de parte de los que ni siquiera de los protestantes, de malas personas, porque no los protestantes, de malas personas que han decidido que no pasen las ambulancias y con eso se ha generado la muerte, y también de excesos de repente muy específicos de alguna persona que posiblemente haya hecho uso irregular de las armas. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que tiene que investigarse, tiene que establecerse las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Eso es lo que estamos señalando. Muchas gracias, Daniel. Nicolás.